Cualquier cosa, si se corta, si se me escucha cortado, me avisan, y si no, si se me llega a cortar del todo, me llaman, porfa, ¿sí? Porque, o me mandan, me llaman, porque yo puse en silencio mi teléfono y me va a vibrar solamente si me llaman, ¿sí? Para no seguir hablando sola, ¿sí? Así que alguien me avise, porfa. Bueno, vamos a ver estrategias de control, ¿sí? Son varias estrategias. A ver, esperen que no me pasa. Vamos a poner el láser. Y ahí está. Bueno, este es el contenido, ¿sí? de la unidad del programa. Y esta es la unidad 3. Y no sé por qué no me quedó. Acá tenía... Ah, sí, dice unidad 3. Bueno, los métodos de control, ¿sí? Nosotros sabemos que los métodos de control son tácticas que van a formar parte de la estrategia de control, ¿sí? Y acá tenemos a la prevención, ¿sí? Ya lo habíamos visto en maleza, pero bueno, vamos a repasar, que la prevención hace referencia a evitar el ingreso de una plaga a un área que no está invadida, ¿sí? Contención hace referencia a mantener a una plaga a unos niveles que no van a causar un daño económico, ¿sí? Una reducción hace referencia a justamente disminuir la población de una determinada plaga, y erradicación lo que hace es eliminar el 100% de una plaga en un área que no está invadida, ¿sí? Que está incipiente, ¿sí? Y para esto es necesario utilizar distintas tácticas que van a necesitar un conocimiento previo, y para esto es sumamente importante realizar un buen diagnóstico del problema, ¿sí? Porque muchas veces, si está mal identificada una plaga, puede llevar a un método o una elección de un método de control errático, ¿sí? También es importante una correcta planificación, y esta planificación tiene que ser lo más acertada posible, ¿sí? Y tiene que ser coherente, ¿sí? Al decir coherente hace referencia a que este método de control que se va a elegir tiene que ser realista, ¿sí? Es decir, que no tiene que sobrepasar las capacidades técnicas u operativas que tenga el productor o el establecimiento, ¿sí? Es decir, dependiendo de las condiciones que tenga ese productor o ese establecimiento, van a ser las tácticas que se van a elegir. El momento adecuado, ¿sí? es importante, y también utilizando los productos y los equipos correspondientes. Y una vez que se realiza el control, es importante hacer una evaluación de los resultados. Bueno, y existen acá, vamos a ver, esta clasificación que lo clasifica a los métodos de control. Tenemos varios métodos de control y lo va a clasificar de manera directa o indirecta, ¿sí? Es decir, que aquellos que son indirectos van a ser aquellos que no van a estar actuando directamente sobre la plaga o la enfermedad, sino que van a ser todas acciones que van a estar impidiendo el ataque de la plaga, o preparando a la planta para poder resistir, ¿sí? a la plaga, o prevenirla, ¿sí? Ahí vamos a ver, por ejemplo, con la prevención, los métodos legislativos, por ejemplo, o dándole las condiciones apropiadas, ambientales, por ejemplo, con método cultural, ¿sí? Por ejemplo, temperatura, luz, humedad, de manera de que proporcionarle a la planta las mejores condiciones para que ésta presente un aspecto saludable. Y los métodos directos, acá hace referencia a aquellos métodos que van a actuar directamente sobre el organismo que va a causar la plaga, ¿sí? O la enfermedad. Y acá tenemos los físicos, los químicos y los biológicos, ¿sí? Y la elección del método de control, en este caso, para cada situación va a representar una gran dificultad, a ser varios los factores que van a intervenir
de forma simultánea, ¿sí? Y en general es importante que tengan en cuenta que no va a pasar la solución por un método de control, ¿sí? Es decir, que es una combinación de distintos métodos de control, ¿sí? Y es por eso que está el control integrado, ¿sí? Es decir, que cuanto más conozcamos cada característica de estos métodos, vamos a poder hacer una mejor elección del método de control y no basarnos en un único método, ¿sí? Y en eso va a estar la eficacia del control, ¿sí? Es decir, cuanto mejor elijamos el método de control, eso también va a depender el control que estamos buscando. Acá vamos a empezar con este método legislativo o métodos legal, control legal sería, que este método es, bueno, como habíamos visto, es indirecto, es decir, no vamos a estar haciendo, ejerciendo un control directo sobre la plaga, sino va a ser un método indirecto justamente porque acá lo que se hace es debido al tránsito internacional que hay de las fluctuaciones perdón, del movimiento en realidad que hay de mercadería o de materiales, ¿sí? A nivel mundial. Entonces es fácil que se introduzcan plagas que hay en unas zonas y en otras no, ¿sí? Es decir, que plagas que invadan nuevas zonas. Entonces para esto las instituciones de cada país lo que hacen es establecen una serie de normativas y de actuaciones con el fin de evitar o de prevenir el ingreso de algunas plagas potenciales. Bueno, como por ejemplo, ¿cómo pueden hacer? Con inspecciones, inspecciones ya sea en el lugar de destino o lugar de entrada, ¿sí? O las inspecciones pueden ser en los lugares donde se concentra la mercadería, ¿sí? Puede ser las inspecciones en viveros, ¿sí? Pero siempre todas estas actuaciones van a estar respaldadas bajo reglamentos, ¿sí? Reglamentos o leyes o resoluciones que son dictadas por organismos nacionales y que tienen el objetivo de justamente contener, reducir o erradicar las plagas dentro del país o una región. Bueno, y esto justamente para impedir el tránsito del material vegetal afectado, ¿sí? Y para esto lo que se hace, se refuerza y se coordina a nivel regional, y las acciones, justamente estas acciones para ejercer este tipo de control. Bueno, y se legisla para establecer zonas o áreas libres de enfermedades de plagas o de malezas, ¿sí? Bueno, acá yo le puse este mapa donde está, este es un mapa donde muestra las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención del HLB, ¿sí? El HLB es una, lo habrán visto en Fito, que es una enfermedad que afecta a los cítricos, ¿sí? Que es una bacteria que es transmitida por un vector, ¿sí? El vector es una chicharrita que es Diaforina citri, ¿sí? Entonces nosotros en Argentina tenemos el vector Diaforina citri que es en todas esas provincias que están pintadas en amarillo, ¿sí? Y tenemos áreas bajo cuarentena, que son los lugares que están pintados en rojo, que son los lugares donde se detectó la enfermedad, ¿sí? Argentina es un país libre de HLB, se monitorea hace muchísimos años, ¿sí? Se monitorea justamente porque es una enfermedad que no tiene cura todavía, ¿sí? Y que afecta a los cítricos, ¿sí? Y una vez que afecta a la planta, la única solución es cortar a la planta de base para que no se contagie a otra, para que no contagie a otra, ¿sí? Es decir, que el vector no pique la planta enferma y pique la planta sana
para que esta enfermedad mediante el control legal y disposiciones y reglamentaciones que avalan esto, se realiza en ese área, queda área bajo cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que ese área donde se detectó, ¿sí?, queda bajo cuarentena, es decir, donde se monitorea el 100% de las plantas cada determinado tiempo y no se pueden mover material vegetal de esa zona, ¿sí? Hablando de cítrico en este caso. Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Bueno, el marco regulatorio internacional. Bueno, acá yo le vuelvo a esto es un ejemplo nada más del programa de HLB, pero así hay de otros que ahora vamos a ver más adelante, pero para que tengan en cuenta que el control legal es un método que se usa nada más que por ahí no lo conocemos tanto. El marco regulatorio internacional que lo realiza a través de la FAO, que la FAO son las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La FAO es la encargada de brindar seguridad fitosanitaria a las exportaciones y dar transparencia a las regulaciones. Y esto lo hace a través de medidas, es decir, de acuerdos sanitarios y fitosanitarios, es decir, las distintas naciones que conforman la FAO se reúnen y arman estas medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿sí? Y funcionan como organismo nacional de protección fitosanitaria. Es decir, que cada nación, es decir, cada país tiene su organismo nacional de protección fitosanitaria. ¿Sí? Dentro de nuestro país, la ONPF funciona dentro del SENASA. ¿Sí? O sea, dentro de nuestro país, o sea, es el SENASA que es el encargado de este tipo de acción. Y la FAO define la definición propiamente dicho de plaga. ¿Sí? Cuando hablamos de plaga estamos haciendo referencia a cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de plaga estamos hablando de insectos, hongos, virus, ¿sí? Bacterias, malezas, ¿sí? Plaga. Y acá tenemos la otra definición, que es plaga cuarentenaria, que es la definición de la FAO, es una plaga de importancia económica potencial, ¿sí?, para el área en peligro, cuando aún la plaga no existe, o si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. Por ejemplo, el HLB, ¿sí? Es una plaga cuarentenaria, que en este caso en Argentina no existía, pero ahora sí existe. Pero no está extendida, y esos puntitos rojos en el mapa son los lugares donde está bajo control oficial. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo para que les quede, para que puedan entender qué es la definición de una plaga cuarentenaria. ¿Qué quiere decir? Que una muerte, ¿sí?, para el área libre, y que no existe, o si en el caso de que existe, como en el caso del control oficial, son las encargadas de hacer la ONPF, en este caso el SENASA. ¿Sí? El SENASA es el que se encarga de ese control oficial, que no es considerada como plaga cuarentenaria para un área determinada. ¿Sí? Bueno, las ONPF, es decir, los Organismos Nacional de Protección Fitosanitaria, las responsabilidades que tienen las ONPF, entre otras, es la emisión de certificados, ¿sí? Cuando ingresa algo al país o cuando vamos a mandar algo al exterior, es el encargado de emitir que está libre de, ¿sí?, o que tenga algo. Vigilancia de plantas en cultivos, inspección o desinfección de los envíos de plantas y productos vegetales, ¿sí? En cada frontera hay un puesto que se encarga de esto.
protección de áreas en peligro, mantenimiento y vigilancia de áreas libres de plagas y áreas de escasa prevalencia de plagas, análisis del riesgo de plagas, ¿sí? Es una de las funciones y las responsabilidades que tiene este organismo. Y dentro del SENASA tiene varias partes, también lo más por ahí lo que pueden llegar a conocer es que se encarga de la sanidad animal, también se encarga de la sanidad vegetal, es decir, la protección vegetal. Y dentro de lo que es la protección vegetal, que corresponde a una del área de SENASA, tiene estas 4 direcciones, ¿sí? Donde tenemos la dirección de cuarentena vegetal, que ahí es el encargado de hacer el AFIDI, por ejemplo, el AFIDI es la autorización fitosanitaria de ingreso, las cuarentenas, el análisis de riesgo de plagas. Después tenemos la dirección de vigilancia y monitoreo, es decir, acá está el SINAVIMO, Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, ¿sí? Después voy a contar más o menos qué corresponde cada uno. La dirección de sanidad vegetal, acá están todos los programas del HLB, por ejemplo, de mosca los frutos, del programa de langosta y tucuras, del programa de viveros, de Lobesia botrana. Acá antes estaba, cuando existía todavía el programa de picudo, por ejemplo. Y acá la otra dirección es la dirección de certificación fitosanitaria. Acá están las disposiciones de ingreso y de exportaciones y cuáles son las características o los requisitos en realidad que nosotros necesitamos para que ingrese algún producto vegetal o poder exportar algún producto vegetal, los protocolos, ¿sí? El estatus de plagas, entre otros. Bueno, el AFIDI, que es este documento de autorización fitosanitaria de importación, para poder ingresar un producto a nuestro país, ¿sí? y evitar el ingreso de alguna plaga o enfermedades que pueden llegar a afectar a nuestra producción, ¿sí? Y futuras exportaciones, encargado de autorizar o no el ingreso de un determinado producto, ¿sí? A nuestro país. Tenemos la cuarentena vegetal. En este caso, la cuarentena vegetal es la actividad que se realiza justamente para prevenir también la introducción o diseminación de plagas cuarentenarias y se asegura su control oficial. ¿Sí? Acá tenemos cuarentenas internas y cuarentenas externas. ¿Qué quiere decir? La cuarentena externa es la que se realiza cuando va a ingresar algo al país, ¿sí? Es decir, se aplica a plagas inexistentes y potencialmente que puedan ser importantes. Y la cuarentena interna o doméstica, esto se realiza también la misma cuarentena, pero ya dentro del país, delimitando una zona con otra, ¿sí? Por ahí habrán escuchado la zona libre de aftosa, zona libre de cancrosis, zona libre de mosca los frutos, ¿sí? Son distintas fronteras sanitarias que se realizan dentro de una determinada región, justamente para que esté delimitado y no se extienda. Dentro de la otra dirección del SENASA, que era el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, el SINAVIMO, ¿sí? Esto lo pueden buscar así si quieren en internet. Acá está toda la lista de datos fitosanitarios, donde a ustedes por ahí les interesa buscar cuáles son las plagas oficiales para el melón, ¿sí? Lo pueden buscar por nombre científico del melón, de la plaga en cuestión, ¿sí? O de alguna persona referente, lo ponen acá y les va a arrojar todas las plagas que están declaradas oficialmente para un determinado cultivo, ¿sí? O una plaga que va a afectar determinados cultivos, ¿sí? Y esta lista es súper importante porque es lo que nos va a dar un estatus fitosanitario, ¿sí?
¿sí? Y lo que se hace para mantener actualizada esta lista es por medio de red de vigilancia, ¿sí? Se hace por medio de especialistas, ¿sí? Que están en determinados sectores o determinados cultivos, ¿sí? Constantemente se lo están consultando si hay algo nuevo, si detectaron alguna plaga inusual, algún daño inesperado, algo que no está declarado, se realiza a través de esta red, ¿sí? Por medio de encuestas también, ¿sí? Constantemente se hacen monitoreos, ¿sí? Y además cualquier otro procedimiento que se pueda llevar a cabo para poder mantener esta lista actualizada. Bueno, y acá, esto del SINAVISMO, Dirección de Sanidad Vegetal, acá dentro de la Dirección de Sanidad Vegetal están todos los programas, ¿sí? Por ejemplo, acá está el programa de Loesia botrana, ¿sí? Que es la Loesia botrana es una polilla que afecta a la vid, ¿sí? En la provincia de Mendoza, San Juan, Salta y Entre Ríos. También, por ejemplo, dentro de Sanidad Vegetal tenemos el programa de langostas y tucuras, ¿sí? En este caso, langosta de Chichoderca cancelata, ¿sí? Después tenemos también todos los programas, por ejemplo, de HLB, ¿sí? Estos son todas algunas acciones, en realidad, que constantemente se están llevando a cabo de manera de justamente mantener el área que se había detectado en el caso de HLB, las zonas de contención, es decir, de control oficial, se realizan el monitoreo constante. Bueno, acá hay más del HLB, lo que se hace cuando se detecta una planta positiva, porque lo que se hace es, primero se monitorea, si se encuentran síntomas sospechosos o el vector, se recolecta y se manda a analizar mediante PCR, y si llega a dar positivo, esa muestra está geoposicionada, entonces se vuelve al lugar y se produce el corte directamente de la planta. También tenemos, por ejemplo, acá el programa de Tucuras. Siempre es importante que, todos estos programas siempre se hacen en conjunto con instituciones tanto públicas, ya sea gobierno provincial o nacional, donde todos los organismos públicos y privados forman una comisión y donde se debate cuáles son las medidas a tomar, ¿no? Y todo el sector involucrado, digamos. Bueno, este es otro programa dentro de sanidad vegetal. Este es, por ejemplo, el caracol gigante africano, ¿sí? Este es un caracol que se encontró en Misiones. En realidad vino por la negligencia de unos pescadores que se fueron a pescar a Brasil y no lo usaron como carnada, entonces y les gustó, entonces lo trajeron a Misiones, lo dejaron criar en el fondo de su casa y este caracol no tenía su depredador natural, que sí tenía en Brasil, invadió grandes superficies y encima este caracol que se llama Acatina fúlica es un caracol que es considerado está dentro de las 100 plagas más importantes de la agricultura a nivel mundial y es altamente polífago, es decir, que se alimenta de cualquier especie. Entonces, y además tiene la particularidad de que, si se fijan, esta mano tiene un guante porque este caracol puede llegar a transmitir, puede ser vector de una enfermedad que afecta al humano, ¿sí? Al hombre. Es una hepatitis, ¿sí? Le puede contagiar el vector de la hepatitis. Creo que B o A, una de las hepatitis. Entonces, por eso también es súper importante
cuando uno va a otro lugar, no traer nada vegetal, ¿sí? Nada, ni semilla, ni hojas, ni ramas, ni nada, porque puede estar trayendo, bueno, mucho menos insectos, ¿no? O en este caso moluscos, porque pueden estar provocando enfermedades o daños a la agricultura local, ¿no? Bueno, acá tenemos también dentro de lo que sería nuestra zona, por ejemplo, la obligatoriedad de la fecha de siembra del algodón y también la destrucción del rastrojo por las fechas, ¿sí? Esto es a causa de mantener un vacío sanitario, ¿sí? De sembrar en una determinada... lo que se busca es concentrar las fechas de siembra y una vez que termine el cultivo, al ser el algodón un cultivo perenne, se trata como anual, entonces cuando se cosecha, la obligatoriedad de destruir ese rastrojo que queda, ¿sí? Porque si no el algodón sigue, destruir ese rastrojo de manera de generar un vacío sanitario para que el picudo algodonero no se reproduzca, ¿sí? Bueno, otra resolución, en este caso, de la mosca a los frutos, ¿sí? Ceratiti capitata y Anastrefa fraterculus, por ejemplo. Esta resolución establece categorías de áreas de acuerdo con el estado de la situación de la plaga y el nivel de protección cuarentenaria implementado en cada una de ellas, ¿sí? En este caso, la mosca de las frutas va a tener áreas bajo programas y principales producción frutícola, ¿sí? Porque afecta, por ejemplo, en la Patagonia a todos los frutos de pepitas, ¿sí? Peras y manzanas y cereza. En Mendoza a la uva, que se utiliza para vino, a durazno, ciruela, cereza y pera. En San Juan también a la uva, pero para consumo fresco y pimiento. En el NEA afecta a los cítricos dulces, ¿sí? Mandarina y naranja, y arándanos. Y en Salta, en los valles calchaquíes, a la uva, pimientos y frutos de caros. Por eso es tan importante porque afecta a una gran región. Lotes libres de enfermedad, ¿sí? Acá tenemos las distintas disposiciones, por ejemplo, la que declara área libre de mosca del Mediterráneo, ¿sí? En la provincia de Mendoza, ¿sí? Área libre de Anastrefa fraterculus en la región patagónica, ¿sí? Área libre de Anastrefa fraterculus en la provincia de Mendoza, área declarada de escasa prevalencia de la mosca del Mediterráneo en San Juan, ¿sí? Área libre de mosca a los frutos en la provincia de Mendoza, ¿sí? Bueno, y acá está una propaganda, ¿sí? En las barreras, cuando nosotros llegamos a los puestos limítrofes, ¿sí? Muchas provincias, sobre todo en las provincias más al sur, donde es súper importante la mosca de los frutos. Entonces hacen generalmente un control exhaustivo, no dejan ni que entre ninguna fruta ni que salga ninguna fruta. Bueno, que sobre todo que entre, y bueno, y están todos los tipos de indicaciones que tiene que hacer el turista para evitar esta introducción, ¿no? Bueno, el Programa Nacional de Sanidad de Material y Propagación Vegetal. Este programa tiene como finalidad asegurar la condición fitosanitaria, que es el eslabón de producción de material vegetal de propagación y multiplicación en viveros, es decir, el vivero es el lugar donde se reproduce y se dispersa después plantas, entonces es el lugar donde se realizan estos controles para asegurarse de que las plantas estén sanitariamente correctas. La certificación de semillas, en este caso es el Instituto Nacional de Semilla, el INASE, es el encargado de mantener este control
este control lo hacen en el origen de la semilla que se siembra, y va a continuar este control en los lotes de producción, después en la cosecha, y después que se cosecha, mientras se acondiciona, se realiza el embolsado y se rotula la semilla. Todo ese proceso es controlado por inspectores del INASE. Y es importante que, bueno, el INASE también trabaja junto con convenios con los gobiernos provinciales y otras instituciones públicas, y realizan este tipo de inspecciones, ¿sí? Además, la certificación recibe controles administrativos, ¿sí? Controles de las exigencias del cultivo en el campo y en laboratorio, de la semilla finalmente precintada en envase. ¿Para qué? Para garantizar la calidad, la pureza genética, ¿sí? El poder germinativo, que esa semilla sea sana, ¿sí? Y que sea que demuestre la homogeneidad del lote y la trazabilidad de la semilla. Bueno, ¿qué garantiza que la semilla sea certificada? Que vamos a tener una certeza de la identidad varietal, ¿sí? Quiere decir que va a corresponder a la variedad declarada, la pureza varietal, ¿sí? Que no va a estar contaminadas o mezcladas con otras variedades, el poder germinativo y vigor, que esto nos va a dar o garantizar que la semilla va a germinar correctamente bajo los parámetros que indica, que va a ser sana, es decir, va a estar libre o dentro de los límites de enfermedades y plagas, y nos va a dar la trazabilidad, es decir, que nosotros vamos a poder conocer cuál es el historial de esa semilla, ¿sí? El origen de esa semilla. Para eso es la certificación. Y esta certificación tiene etapas, ¿sí? Es decir, es un proceso. Primero lo que se hace es se tiene que inscribir el lote de producción, es decir, dónde se va a realizar esta producción, ¿sí? Del lote semillero, ¿sí? Es decir, ese lote tiene que estar autorizado previamente. Se hacen controles a campo durante todo el ciclo del cultivo, ¿sí? Acá se buscan si hay enfermedades, si hay malezas, si está mezclado, ¿sí? Se evalúa el poder germinativo, ¿sí? Se evalúa todas las características que va teniendo la semilla, y la plántula y la planta. Se acondiciona y se muestrea el lote una vez que se cosecha, y después se analiza en laboratorio, y ese laboratorio tiene que ser oficial o que esté autorizado, ¿sí? Porque tiene que cumplir ciertas características y que tiene que estar normalizado. Y acá se evalúa la pureza, la humedad, la germinación, varios parámetros, ¿sí? Y luego se produce el rotulado oficial, ¿sí? Que es con una etiqueta que va a indicar el estado y la categoría de la semilla. ¿Y esto por qué es importante para el productor? Porque va a disminuir los riesgos productivos, porque nosotros vamos a saber que esa semilla, de dónde viene, bueno, todas las características que estuvimos viendo, y nos va a asegurar un arranque parejo del cultivo, ¿sí? Vamos a estar logrando la mayor homogeneidad en la emergencia posible, ¿sí? Nos va a garantizar maximizar el potencial genético de la variedad, ¿sí? Va a cumplir con normativas de calidad y de comercio, y evita la dispersión de malezas o enfermedades por el uso de semillas no controladas. Esto es fundamental porque muchas veces en las bolsas blancas que les llaman, que no son semillas certificadas, muchas veces vienen semillas de variedades diferentes, ¿sí? O también incluso otros tipos de semillas, y muchas veces de malezas, que eso es un gran método de dispersión también o de introducción de malezas a lotes. ¿Cuál es la diferencia entre semillas identificadas y fiscalizadas?
¿sí? Esto está, según la resolución, en una ley, dentro de la Ley Nacional de Semillas. La semilla identificada va a ser aquella que va a tener un rótulo que va a tener unos datos obligatorios, como el nombre del identificador, vamos a tener la pureza y el PG mínimo. Y la fiscalizada, además de tener estos datos, también va a contar con ensayos de comportamientos aprobados oficialmente, ¿sí? Y va a ser sometido a un control oficial durante toda la etapa de producción, durante todo el ciclo de producción, ¿sí? Es decir, además de tener el nombre del identificador, la pureza, el PG, vamos a tener un control oficial durante todas las etapas. Bueno, y aquí tenemos los distintos rótulos para las semillas identificadas y para las semillas fiscalizadas. ¿Sí? Las fiscalizadas vamos a tener las originales y las certificadas, que pueden ser de primera o de otro grado de multiplicación. ¿Sí? Para la fiscalizada, por ejemplo, tenemos estas que se usan para soja, sorgo granífero, maíz, girasol, colza, arroz. Y acá tenemos la certificación de cereales oleaginosas y sojas de multiplicación. Y se coloca una estampilla en el rótulo, que esta estampilla va a implicar el cumplimiento de todo el proceso de fiscalización, ¿sí? Que nos va a estar asegurando la calidad y la trazabilidad. Y hay especies que sí o sí tienen que tener la fiscalización obligatoria y otras que tienen que ser identificadas, si no es necesario la fiscalización, sino la identificación. La de fiscalización, acá tenemos toda la lista de, bueno, acá tenemos, por ejemplo, algodón, arroz, los cítricos, girasol, maíz, ¿sí? Todos los cultivos que por ahí se utilizan, se siembran en la zona, son de fiscalización obligatoria. Y los de identificación, acá tenemos por ahí, son los de más hortícolas, ¿sí? Por ejemplo, pimiento, poroto, melón, tomate. En este caso es necesario en la identificación el nombre que en el rótulo tenga declarado el identificador, el PG y el vigor. Lotes libres de enfermedad. ¿Sí? Acá el lote libre de enfermedad es un área de cultivo donde las plantas están libres de enfermedades que podrían estar afectando a la cuestión fitosanitaria y por lo tanto al rendimiento. ¿Sí? Y el objetivo de estos lotes libres de enfermedad es prevenir la propagación de enfermedades que puedan dañar a los cultivos y reducir la producción agrícola. Y la certificación de semilla para esto brinda garantía de calidad genética y el cumplimiento de todas las regulaciones que hay para tal fin. Bueno, ¿cuál es el proceso de producción de lotes libres de enfermedades en la certificación de semilla? ¿Sí? Ahí, primero, es importante seleccionar correctamente a las plantas madres, ¿sí? Para esto, lo que se hace es una selección muy cuidadosa de que la planta madre sea saludable y esté libre de enfermedades, porque es la que va a dar el material genético para la producción de semillas que van a ser certificadas, ¿sí? Una vez que se eligen estas plantas madres con todas las características que sea lo más saludablemente posible, se realiza el aislamiento y el control de la polinización, ¿sí? En este caso, se realiza esto para evitar la contaminación genética y la propagación de enfermedades, y para esto se pueden aislar los campos del cultivo que se está realizando la certificación de semilla, se lo puede aislar de otros cultivos,
¿sí? De otras fuentes de contaminación. Y se pueden implementar técnicas de control de la polinización, por ejemplo, la autofecundación, acá en el caso de las fotitos se está realizando una autofecundación, o en el caso de túneles de polinización controlada, ¿sí? Es decir, se los cubre con unos plásticos a las plantas cuando están en floración, de manera de que nos aseguremos de que no haya una polinización cruzada o por lo menos controlada. Y el monitoreo y manejo integrado de enfermedades, ¿sí? Es decir, que durante todo el ciclo del cultivo, en realidad integrado de plagas sería, durante todo el ciclo del cultivo se realiza un monitoreo para detectar algún tipo de enfermedades o plagas, y en el caso de determinar o de encontrar alguna enfermedad, se va a implementar alguna medida integral, ¿sí? Para controlar esto. Así que puede ser el uso, por ejemplo, del fungicida, controles biológicos o prácticas culturales para evitar la propagación de la enfermedad en este caso. Esto es para la certificación de semillas. Inspección y análisis para la certificación de semillas. Se hace una inspección visual y una vez que los lotes de semillas estén listos, se realiza la inspección visualmente y acá se detecta cualquier tipo o signo de enfermedad, algún tipo de mancha, algo raro, o incluso las plántulas, si se las ponen a germinar y si dan plántulas anormales, ya se descartan. Y después se hace un análisis en laboratorio. En este caso, se hacen pruebas de patógenos específicos o pruebas de viabilidad de la semilla para confirmar ausencia de enfermedades y de esta manera poder garantizar que la semilla sea de calidad. Certificación de semillas y lotes libres de enfermedades, ¿sí? Una vez para poder certificar este lote y que las semillas certificadas, se emite un certificado una vez que un lote de semillas cumple con los estándares de calidad y está libre de enfermedades. Se va a emitir el certificado oficial que garantiza la calidad genética y fitosanitaria, ¿sí? Y esto es importante en los mercados porque los lotes de semillas certificadas, como libres de enfermedades, tienen un mayor valor en el mercado porque ofrecen a los agricultores una garantía de que lo que está adquiriendo es semilla de calidad que va a producir cultivos saludables y productivos. Bueno, acá terminamos lo que es control legal. Ahora vamos a control. Voy a compartir la otra presentación. Control biológico, ¿sí? Sí, pero ahora sí. Bueno, vale. Bueno, ¿alguna duda con control legal? ¿Alguna acotación, algún comentario, algo que quieran contar? Esto, no es duda sobre el tema, sino esto entra uno por cada, cuando exponemos en el final, entra un control en cada tema, ¿no? Así es, Charlie. Ah, Hay un programa de examen, ¿sí? Un programa, un bolillero, donde, o sea, en el programa usted lo tienen unidad 3, control legal, unidad 4, control biológico, unidad 5, control genético, unidad 6, no me acuerdo ahora cuál es el que sigue, pero bueno, así. Y en el examen se los toma como dice en el bolillero. Por ejemplo, que acá lo tengo impreso. En la bolilla 2, por ejemplo, control legal, ¿sí? Por ejemplo, en la bolilla 4, no está control.
Bueno, y así, por ejemplo, a ver, ¿dónde hay otro control? Bueno, Profe, así. sería la misma modalidad que cuando maleza, ¿no? Sí, exactamente, con la misma modalidad de maleza. ¿Sí? Está el programa de la materia y el programa de examen. Ustedes tienen que rendir con el programa de examen, que es las bolillas, y están todos mezclados los temas. ¿Está? Aprovecho para comentarles que el que esté interesado en rendir, bueno, obviamente está el cursado, ¿no? Pero después cuando ustedes quieran rendir, que ojalá sea ahora a fin del cursado y si no, más adelante, si ustedes necesitan una clase de consulta, se comunican conmigo y yo armo la clase de consulta con el profesor, no hay ningún problema, o sea que ustedes, todas las dudas que tengan cuando estén estudiando, tienen esa posibilidad de sacarse directamente con el profesor, digamos, ante el examen, ¿sí? Por ahí si no... Profe, Si no les ¿y digo. los parciales? Los parciales, hay 2 parciales de esta materia, ¿sí? Es uno a mitad del trimestre y otro es ya al final, donde entran los temas que se vienen dando, ¿sí? A ver, yo les voy a decir, generalmente el primer parcial suele ser los temas, ya les digo. ¿Es por el Moodle nomás, profe? ¿O Sí, por videollamada? sí, no, Moodle. Generalmente el primer parcial suelen ser todos los métodos de control, que es la unidad 3, 4, 5, 6 y 7. Dispersión, aplicaciones y formulaciones. Eso suele entrar en el primer parcial, ¿sí? Que generalmente suele ser fin de mayo. Nosotros después vamos a pasar bien la fecha, pero el parcial entran todos estos temas que se vienen dando, ¿sí? Y después en el segundo parcial se entran los temas que quedan. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, vemos control biológico. ¿Sí? Estos son los dos. No, profe, seguimos, ¿no? Bueno, dale. Control biológico, entonces, dentro de los métodos de control, habíamos visto, no sé por qué me corre, vamos a poner el punto. Ahí está. Bueno, estos son los contenidos, que esto es dentro del programa de la materia, ¿sí? Habíamos visto que los distintos métodos de control, recién vimos el control legal o legislativo como método indirecto, ¿sí? Ahora vamos a control biológico, ¿sí? No, el orden, bueno, es porque este es el tema 3 y ahora seguimos para el tema 4, ¿no? Pero es indistinto, ¿sí? Esto es un método directo, ¿qué quiere decir directo? Que vamos a estar haciendo las acciones para afectar directamente a la plaga en cuestión, ¿sí? Bueno, control biológico, por ahí la misma palabra ya les da una idea, el control biológico, que hace referencia a que acá lo que estamos haciendo es usar o empleando organismos vivos o parte de de estos organismos vivos, sus productos, digamos, para impedir o controlar o reducir las pérdidas o daños que van a ocasionar otros organismos que son nocivos, ¿sí? Muchos de estos enemigos naturales se usan formulados listos para ser aplicados, es decir, ya se producen en grandes escalas, ¿sí? Y se pueden... Se le salió de la presentación. ¿Se salió? Sí, está como en el... Ahí está, ahí volvió. ¿Ahí volvió? Ah, ahí pasa, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, dale, gracias. Sí. Bueno, muchos de estos enemigos naturales se los pueden aplicar directamente a campo, ¿sí? Con
como otros métodos, como cualquier otra aplicación que se realiza, ¿sí? Como por ejemplo acá se puede aplicar Bacillus, Pneumonia, Beauveria, Verticillum, ¿sí? Y muchas veces hay organismos en la misma zona del cultivo que pueden llegar a ser capaces de controlar por sí mismos a la plaga, pero la mayoría de las veces no son respetados, ¿sí? Por eso es que no logran reducir los daños, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, según el tipo de organismos, que va a estar controlando al organismo plaga, ¿sí? Pueden ser parásitos, es decir, aquellos organismos que viven a costa de otro organismo durante un tiempo hasta provocarle la muerte, ¿sí? Acá yo le puse una fotito de una planta parásita de girasol, orobanche, no sé si se acuerdan. Bueno, depredadores, estos se alimentan de otros, ya sea del huevo, de una larva o del adulto mismo. Y microorganismos, ¿sí? Estos pueden ser hongos, bacterias o virus que van a producir daño a la plaga, ¿no? Bueno, y estos agentes de control provienen de una gran variedad de grupos taxonómicos, incluyendo insectos, ácaros, nematodes y microorganismos. Bueno, para que estos organismos benéficos sean exitosos, tienen que tener alto grado de especificidad con la plaga, ¿sí? Tienen que tener una sincronía con el cultivo de vida de la plaga, es decir, no me sirve de nada que el organismo benéfico salga en invierno y yo tengo la plaga en verano, ¿sí? Necesito que esté en el mismo momento. Una alta capacidad de crecimiento poblacional con respecto a la plaga, es decir, tiene que crecer más rápido que la plaga. Es decir, cuanto más generaciones por año tenga y que tienen que tener mayor fecundidad. Tiene que tener capacidad de sobrevivir en periodos de poca abundancia o incluso cuando no hay, cuando hay ausencia de la presa, digamos. Y tiene que tener, tiene que tener alta capacidad de búsqueda, particularmente cuando la densidad de la plaga es baja. ¿Cuáles son las ventajas del control biológico? Bueno, tiene poco o ningún efecto nocivo colateral, ninguno en realidad. No genera resistencia, ¿sí? Al no ser algo químico, no genera resistencia. El control es relativamente a largo término y cuando funciona es permanente. El tratamiento con insecticida es eliminado por completo o de manera sustancial cuando el control biológico funciona. La relación costo-beneficio es muy favorable. Evita plagas secundarias. No existen problemas de intoxicaciones. Esto viene también relacionado con que no genera resistencia. Se puede usar dentro del contexto del manejo integrado de plagas. No contamina el medio ambiente, porque al no ser, no produce intoxicaciones también. No genera residuos, ¿sí? No hay que respetar plazos de seguridad, ¿sí? Es decir, el periodo de carencia. Y las desventajas de este control es la eficacia del control va a depender de las condiciones climáticas, porque muchas veces las condiciones climáticas que van a afectar a la plaga también afecta al controlador biológico. Requiere asesoramiento técnico para ser realizado correctamente. Muchas veces falta de apoyo económico, ¿sí? Porque para esto se requiere investigaciones y generalmente son investigaciones largas. Falta de personal especializado. No está disponible en la mayoría de los casos. Problemas con umbrales económicos muy bajos. No todas las especies de plagas dentro de un complejo son atacados efectivamente por los enemigos naturales,
¿sí? No es muy masivo. La gran mayoría de los enemigos naturales son más susceptibles incluso que las plagas a los plaguicidas que se utilizan para controlarlos, es decir, con cualquier principio activo que por ahí la plaga no la controla, sí lo controla al benéfico. Y los enemigos naturales se incrementan con retraso en comparación con la plaga que ataca, por lo cual no proveen la supresión inmediata de los insecticidas, es decir, vamos a tener que estar realizando en un principio aplicaciones de insecticida porque no disminuye la plaga atacante. Entonces eso también hace que se retrase el aumento del controlador biológico. Y no existen todavía controladores biológicos para todas las plagas, sino son muy específicas. Tipos de control biológicos. ¿Sí? Según cómo va a ser liberado o manipulado, ¿sí? Lo podemos dividir en 3 categorías. El clásico, el aumentativo y el conservativo. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es liberar controladores biológicos, ¿sí? para buscar un resultado, digamos, para controlar una plaga. Y vamos a tener 3 formas, el clásico, el aumentativo y el conservativo. ¿Sí? El clásico es la introducción, se libera un enemigo natural en un nuevo ambiente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos? Que se establezca de forma permanente y que regula la plaga. ¿Sí? En lo posible, en el tiempo, ¿sí? De manera sostenida en el tiempo. Este es el método clásico, ¿sí? Se junta una gran cantidad de enemigos naturales y se libera, ¿sí? La idea es que se permanezca en el tiempo, por eso se utiliza siempre en ecosistemas perennes, por ejemplo, forestaciones, cultivos frutales, bosques, áreas naturales, ¿sí? Huertas, es decir, todo producción que sea lo más estable posible porque se va a liberar y queremos que la población del biológico se mantenga. ¿Sí? Los tipos de enemigos naturales más utilizados en este tipo de casos son depredadores y parasitoides. Y los insectos plaga a controlar por estos depredadores y parasitoides suelen ser pulgones, cochinillas, orugas, escarabajos, moscas y avispas que van a estar afectando a las plantas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este himenóptero, ¿sí? Que es una microavispa que va a parasitar al trips, ¿sí? Al heliotrips, que es una plaga muy importante en el cultivo de paltos. ¿Mm? Y para evaluar el éxito de este programa de control biológico, del clásico, digamos, es necesario esperar de 6 a 10 generaciones de la plaga, ¿sí? Para saber si tuvimos buen resultado o no, ¿sí? Y estas 6 generaciones a 10 generaciones de la plaga va a depender del lugar donde nos encontremos. Si el clima es tropical, puede ser que la plaga tenga las 6 generaciones o 10 generaciones en un año. Entonces nosotros con un año podemos evaluar si tuvimos éxito o no. Pero si estamos en un clima templado, por ahí se da que tenemos una generación de la plaga por año. Entonces vamos a tener que esperar 6 a 10 años para evaluar el éxito o no del programa. Eso es el control clásico, ¿sí? Ahora, el aumentativo, así como dice la palabra, significa aumentar la abundancia de los enemigos naturales que ya están presentes en un área, aunque en un número tan bajo que no va a alcanzar el control efectivo. O sea, la población está, pero en un número bajo. Entonces lo que hacemos es liberar de manera abundante, ¿sí? O hacemos la liberación periódica de estos enemigos naturales que están ausentes en esa zona porque no se pueden establecer por diversos motivos, ¿sí? O liberamos de forma abundante o liberamos de forma periódica, ¿sí?
Y esta liberación puede ser de forma inundativa o inoculativa, ¿sí? De manera inundativa, lo que vamos a hacer es justamente liberar un gran número de individuos que va a producir una rápida disminución de la plaga, ¿sí? O sea, al ser tantos individuos benéficos que vamos a estar liberando en el ambiente, va a disminuir rápidamente la plaga, ¿sí? O incluso puede llegar a extinguirla. ¿Sí? Con este método inundativo benéfico se reproduzca en el tiempo, ¿sí? Lo que necesitamos es que disminuya rápidamente la plaga, eso es lo que buscamos. Requiere de liberaciones repetidas, si la plaga vuelve a aparecer, se vuelve a liberar, ¿sí? Y esto se usa para cultivos que tienen un umbral de daño muy bajo y que necesitan un control rápido, ¿sí? Durante las etapas tempranas de la infestación de la plaga. Por ejemplo, en un cultivo ornamental, por ejemplo, ¿sí? O bajo invernadero, ¿sí? Cultivos que se puedan liberar de forma inundativa a gran cantidad de individuos que van a disminuir rápidamente a la plaga. ¿Sí? Y la inoculativa, en este caso, se hace liberación periódica, ¿sí? De un número un poco más reducido que la inundativa, pero se hace de forma periódica. Y acá sí se espera que regula la población de la plaga de una forma más persistente en el tiempo que la inundativa, ¿sí? Y se puede implementar tanto a campo como en invernaderos, ¿sí? Es decir, se puede a campo a cielo abierto también. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos algún ejemplo de la inundativa. Acá se utiliza un parasitoide como Cotesia, ¿sí? Para controlar a Diatraea sacheralis, que es el barrenador de la caña de azúcar, ¿sí? O una inoculativa, por ejemplo, un parasitoide para controlar mosca blanca, ¿sí? O sea, se utiliza un ácaro para controlar otro ácaro, ¿sí? Que controla el ácaro de la Tetranychus urticata. Y el control biológico conservativo, en este caso, lo que apunta a implementar varias medidas para proteger, aumentar la abundancia y mejorar las actividades de los enemigos naturales que ya están presentes, ¿sí? Identificar factores que limitan la población de enemigos naturales o que influyen de manera negativa su acción reguladora y de este modo manipular el hábitat en consecuencia, ¿sí? Y para esto es necesario conocer la biología, la ecología y el comportamiento tanto de la plaga como del benéfico, ¿sí? Es decir, el controlador a liberarse. Bueno, los tipos de agentes de control biológico y microbiológico. Tenemos depredadores, parasitoides y microbiológicos. Los depredadores, ustedes ya lo habrán estudiado en varias materias, pero bueno, son los organismos que se alimentan de otros organismos, conocidos como presas, y estos depredadores tienen adaptaciones físicas y comportamentales para poder cazar, ¿sí? Y también las mandíbulas especializadas, tienen capacidad de camuflarse, tácticas de emboscadas, ¿sí? Pueden ser generalistas, es decir, que se alimentan de varias variedades de presas, o pueden ser especialistas que se alimentan de una sola presa, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, acá vaquita San Antonio, ¿sí? Que son utilizados para el control biológico en pulgones, y las avispas parasitoides del género Encarsia, que se utilizan para controlar las poblaciones de moscas blancas en tomate y pimientos. Tenemos los parasitoides. Estos son organismos que ponen sus huevos dentro o sobre el cuerpo del hospedador, ¿sí? Acá tenemos el caso de Trichograma, que es un género de avispas, ¿sí? que lo que hace, se utiliza para controlar poblaciones de polillas y gusanos en cultivos de maíz, algodón y tomate.
¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, viene la avispa, lo que hace es parasita directamente los huevos y la larva se va alimentando de ese huevo y eclosiona directamente el adulto del parasitoide, ¿sí? Las larvas del parasitoide lo que hacen es desarrollarse dentro del hospedador y lo va a ir consumiendo gradualmente, ¿sí? Una vez que las larvas completan el desarrollo, emerge del hospedador y le va a causar la muerte, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, también el ejemplo de Draconadie, donde tenemos el adulto que va a poner los huevos directamente sobre la larva de la plaga a controlar. Y los microbiológicos, en este caso, implica el uso de microorganismos como hongos, bacterias o virus para controlar plagas. Y los microorganismos pueden infectar a las plagas y causar las enfermedades o que la debiliten o incluso las terminen matando. Algunos microorganismos también pueden producir toxinas que son letales para las plagas, pero son seguras para otros organismos, que no es el objetivo. La producción del inóculo. ¿Sí? La producción del inóculo se refiere al cultivo y a la multiplicación de microorganismos para su uso como controlador biológico, ¿sí? Y este proceso implica cultivar hongos, bacterias, virus u otros agentes microbiológicos, microbianos, en condiciones controladas para garantizar la viabilidad y la eficacia del agente de control biológico. Y bueno, ¿y cómo se realiza esta producción de inóculos? Se puede realizar en medio de cultivo en laboratorio, ¿sí? Acá lo que se hace es se cultiva en un medio de cultivo estéril, donde se controla la temperatura, la humedad y el pH, y se puede realizar la producción de forma masiva, se recolectan las esporas o las células viables para poder aplicar de manera fácil, ¿sí? En el campo. Se puede realizar por medio de fermentación en tanques, en este caso la producción es a grandes escalas, y algunos microorganismos pueden ser cultivados en grandes tanques fermentadores. Se proporciona los nutrientes adecuados para que se produzcan las condiciones de fermentación controlada para maximizar la producción de biomasa y esporas, ¿sí? Y una vez que tenemos la fermentación y la producción en grande escala, lo que se hace es la formulación y la concentración, es decir, una vez que se produce el inóculo, se puede formular de diferentes formas, ya sea en polvo, líquido o gránulo, para poder almacenarlo, transportar y aplicar de manera fácil en el campo. Y además se pueden concentrar para aumentar al formularlo se le puede aumentar la concentración para maximizar su eficacia y reducir los costos de aplicación. Bueno, la cría de depredadores y parasitoides, en este caso cría y liberación de enemigos naturales, muchas veces requieren una inversión inicial bastante alta porque se requiere una infraestructura básica, como por ejemplo cuartos de cría, equipos de cría y de recolección. Producción de patógenos de plagas, es decir, de producción de benéficos. Bueno, estos son los organismos que se van a encontrar de manera libre en el campo, ya sea en rastrojo, en el suelo, en la planta, en el estiércol, y que, bueno, que van a ser capaces de producir enfermedades o producir sustancias que van a causar la muerte o enfermedades a las plagas que van a estar afectando a los cultivos. Y bueno, las especies de patógenos que son más conocidos, tenemos las bacterias,
la más conocida es Bacillus thuringiensis, a los virus, ¿sí? Tenemos el virus de la polidrosis nuclear y hongos, ¿sí? Los más conocidos, Metarrhizum, Beauveria, Verticillum, son los más usados. Dentro de bacterias tenemos que, bueno, las bacterias van a constituir el grupo más numeroso y en realidad más estudiado entre los microorganismos, ¿sí? Que van a estar afectando a insectos. Dentro de la bacteria, Bacillus thuringiensis. Bueno, el modo de acción de Bacillus thuringiensis lo que hace esta bacteria, que va a afectar solamente a lepidópteros, a larvas de lepidóptero. Eso es sumamente importante porque no va a afectar a, o sea, es muy específico, no va a afectar a otros órdenes de insectos, solamente a larvas de lepidóptero. Lo que hace el BT, que muchos lo conocemos por la abreviación de Bacillus thuringiensis, es una bacteria que cuando ingresa o sea, necesita que la larva del lepidóptero lo consuma, es decir, coma, y cuando ingresa, esta bacteria llega al intestino del lepidóptero, junto con una enzima, una enzima que se encuentra dentro del lepidóptero, ¿sí? Va a actuar, ¿sí? Y va a provocar una toxina que se va a llamar delta endotoxina, que lo que hace es cambia su composición, ¿sí? Y su composición morfológica cambia, y esta composición morfológica termina siendo de forma de diamante, con unas puntas, y estas puntas lo que hacen es perforar el intestino del insecto, del lepidóptero en este caso, y eso es lo que le va a paralizar el intestino a la larva, y va a terminar, primeramente la larva va a dejar de alimentarse y posteriormente le va a causar la muerte. En virus, para el control biológico de las plagas, acá los virus, a diferencia de bacterias, son generalmente más específicos y mucho más infecciosos. Algunos virus entomopatógenos, como baculovirus, por ejemplo, se utiliza para controlar plagas de insectos, ¿sí? Y se han aislado principalmente en los órdenes de Lepidóptero e Hymenóptero, y en menor medida a los demás órdenes, ¿sí? Pero afectan mucho más a Lepidópteros e Hymenópteros. ¿Cómo actúan los virus? Deben ser ingeridos también para que causen la enfermedad o muerte al huésped susceptible. Y las enfermedades virósicas en insectos, lo que le va a pasar al insecto es, va a perder el apetito, ¿sí? El cuerpo se va a tornar flácido y va a presentar movimientos hacia la parte superior de la planta, ¿sí? Va a tender a irse hacia arriba y va a tomar posiciones colgantes. Y el fluido del cuerpo se le va a escapar del tegumento. Esos son los síntomas de un insecto que fue afectado por un virus. Y acá tenemos el caso del virus de la polidrosis nuclear, ¿sí? En Trichoprusia. Eso es en virus. Y en hongos, los hongos ectomopatógenos, como Beauveria, por ejemplo, Metarrhizum, son ampliamente utilizados para control biológico de insectos. Estos hongos lo que hacen es infectar a la plaga a través de la penetración cuticular y causar una enfermedad fúngica que le va a provocar la muerte. Importancia en el control de ectoparásitos que son susceptibles a las enfermedades fungosas, y existen aproximadamente 700 especies de hongos ectopatógenos y alrededor de 100 géneros. ¿Sí? Las especies más comunes ahí están detalladas, pero las más utilizadas es Metarrhizum, Beauveria, Verticillum y Phaeolomyces. La producción de hongos ectopatógenos para el control de plagas
se basa en la multiplicación masiva del hongo y de sus estructuras reproductivas, como son las esporas y los conidios, en un sustrato natural. ¿Sí? Ahí vemos la foto de Beauveria afectando a la broca del café. Bueno, Beauveria ataca más de 200 especies de insectos, ¿sí? Algunas plagas que controla, como Plutelia de repollo, el picudo algodonero, ¿sí? Esto se utilizó bastante tiempo para controlar picudos, se hicieron muchísimos ensayos. Metarrhizum ataca más de 300 especies de insectos y algunas plagas que controla, como mosca blanca, salidita de la caña de azúcar, chinches en diversos cultivos, y Verticillum afecta a ninfas y adultos de mosca blanca que van a quedar adheridos al envés mediante un micelio blanco. Entomoptera afecta a la mosca casera, ¿sí? La mosca doméstica, y áfidos. Y Coelomyces afecta a larvas de mosquitos, especialmente los géneros Culex y Aedes, que es el mosquito del dengue, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un control biológico autóctono de plagas a cielo abierto, donde hay una avispa, que esta avispa tiene el tamaño de una hormiga, que no va a afectar a los seres humanos, y se alimenta de esta larva, es decir, va a parasitar a distintas especies de polillas que afectan a los nogales, ¿sí? Como Carcocapsa o Grafólita, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo que también lo vimos en maleza, ¿sí? Que esta es una cochinilla, es decir, un colóptero que va a estar afectando a un género de Opuntias vulgari. Es específico, esta cochinilla afecta a esta Opuntia vulgaris y no daña a otras plantas ni a otros géneros de Opuntia. También este ejemplo lo vimos en maleza, quizás se acuerden, Parthenium, ¿sí? Que también tiene propiedades alérgicas y se lo controla con insectos biológicos como picudo, chinche y polillas pequeñas. Y un hongo también. Bueno, eso es, terminamos con control biológico. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No sé si fui muy rápido, pero bueno, estos temas entre todos son... Tengo una duda. Sí. Si nosotros siempre hablamos de control biológico, pero con especies, digamos, como nativas, ¿no? O sea, no hablamos de traerlos, no sé, exóticas de otros países. Sí, se puede, Porque pero se hace siempre obviamente hay un estudio previo, ¿sí? O sea, ahí sería como el control clásico, bien estudiado todo, para ver cómo va en la zona, y después recién se lo inserta. Exactamente, incluso el ejemplo de Opuntia vulgaris, ese era un ejemplo donde, creo que fui muy rápido en realidad, pero bueno, era una cactácea que se introdujo, en realidad es originaria de Sudamérica, ¿sí? Pero formó grandes extensiones en la India, o sea, esa planta fue introducida por alguna razón en la India y formó grandes poblaciones de Opuntia, ¿sí? Entonces lo que hicieron buscaron en Sudamérica qué insecto lo controlaba, entonces lo llevaron, ¿sí? Obviamente que hay todo un estudio y un control previo y posterior y todo controlado todo el momento, ¿no? Y bueno, y de esa manera lo controlaron a esta Opuntia, digamos, y así se hace con todos los controladores benéficos. Incluso, ¿se acuerdan cuando vimos hoy en control legal que les comentaba el caracol gigante africano? ¿Sí? Bueno, por eso también en Brasil tenía el controlador biológico que era un aguilucho, y acá en Argentina ese aguilucho no vive.
por las características mismas de las condiciones ambientales que tenemos nosotros, no vive acá y bueno, se estaban estudiando de ver la posibilidad si lo podían traer de forma controlada a ese aguilucho para que controle, ¿sí? No sé en qué quedó, pero bueno, obviamente que eso lleva tiempo y también muchos recursos, ¿no? Porque hay que estudiar y analizar los pros y los contras. ¿Sí? Pero sí, generalmente se trabaja con organismos naturales, locales, digamos, que hay en la zona. Está bien, perfecto. Gracias. Nada.